Continuamos con nuestra formación. Habíamos dicho y hemos estado recalcando acerca de la inspiración divina, que la inspiración no es, digamos, como les he dicho, pues un dictado de Dios. No es algo que siempre estamos ahí nosotros, escucha, Dios nos dice, apunte ahí, que ahora te voy a escribir. Sino que vuelvo y repito, la inspiración nace dentro de la situación. Igual que ahora, por ejemplo, que Dios nos está hablando, que podemos también nosotros, digamos, no escribir la misma Biblia otra vez porque está cerrado el canon, pero sí Dios nos continúa hablando a nosotros desde nuestra situación. Usted que es padre de familia, que usted es chofer, obrero, motoconchista, ingeniero, abogado, distintas situaciones, usted que ama de casa, usted que vive en un campo, que vive en la ciudad, que vive en un apartamento, que vive fuera en los Estados Unidos, en otros países del mundo, pues Dios también te habla. ¿Cuál fue la grandeza de esas personas que supieron abrir su corazón y todo lo que le acontecía, ya sea malo o bueno, pues ellos decían, ¿qué Dios me está queriendo decir? Y de ahí viene lo que llamamos esa inspiración divina. Bien, ¿cómo se fue conformando esta palabra? Miren, a lo largo de estos 1350 años, pues había lo que llamamos esa tradición oral. La gente fue hablando, no sabía mucho escribir, no habían tampoco los elementos y fueron escribiéndose como pueda. Entonces hubo personas que fueron compilando, o sea, reuniendo esta palabra y fueron entonces celebrando. Entonces, ¿qué es y de qué trata la Biblia? Miren, la Biblia es la historia de dos alianzas que Dios hace. La primera alianza Dios la hace con su pueblo, con el pueblo de Israel, que elige su pueblo, porque fue el pueblo también que eligió a Dios y se abrió más a su voluntad, pues Dios hace alianza con su pueblo. ¿Cómo la hace Dios esa alianza con su pueblo? Dios la hace a través de un instrumento visible, las tablas de los mandamientos, y le dijo entonces al pueblo Moisés, mira, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes se van a comprometer a cumplir mis mandatos. Entonces viene Moisés y parte un novillo, agarra la sangre, la tira sobre el pueblo con un hisopo, rocía la sangre y dijo que esta sangre caiga sobre nuestras cabezas si no cumplimos la voluntad de Dios. O sea que este es un signo visible de la alianza, esa alianza de sangre que hace, por eso entonces tira esa sangre para que el pueblo se va a comprometer a cumplir los mandamientos de Dios para ser mejor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Eso es lo que trata el Antiguo Testamento. Testamento significa alianza. La Biblia habla de dos grandes alianzas. Y en la nueva alianza, pues Cristo, el Cordero de Dios, antes de ser entregado en la última cena, tomen esto es mi sangre. ¿Sangre de qué? De la alianza nueva y eterna. Oigan qué interesante esto. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y le dijo, hagan esto en conmemoración mía. Y aquí entonces es lo que llamamos el Nuevo Testamento, antigua alianza y nueva alianza. O sea que cada vez que nosotros celebramos la misa, estamos pues renovando esa nueva alianza, ese Nuevo Testamento. Y eso es lo que nosotros precisamente estamos haciendo y diciendo. O sea que la Biblia es el libro de la iglesia, porque Cristo hizo la nueva alianza y ya no había que partir cordero, sino que Él se entrega en la cruz. Eso es el significado, es la esencia. Lo que le estoy diciendo es la esencia de la Biblia. En el sentido, digamos, de que Dios se comunica ¿cómo? Con alianzas. Hizo una alianza en el monte Sinaí, asimismo en el monte Sinaí, con Moisés y la tabla de los mandamientos y partir un becerro y tirar la sangre, y después hizo alianza con el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, que es todo el que cree en la voluntad de Dios cuando se sienta Cristo en la última cena con sus apóstoles. Y de ahí es la parte central. Le estoy dando el resumen central de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces esta Biblia, ya cuando el Antiguo Testamento estaba escrito y que Cristo muere, empieza entonces, para que ustedes vean cómo se forma la palabra, para que entendamos esto, empieza de una vez la gente a hacer comunidades. O sea que lo primero que se hizo en la iglesia no fue escribir cosas. No fue escribir cosas. Lo primero que se hizo en la iglesia fue predicar la palabra de Dios. Vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. Y miren algo interesante, de algo que parece malo,
que fueron las persecuciones, porque los judíos ya no lo aguantaban ahí y empezaron a perseguirlo por donde quiera a los apóstoles, y ellos empezaron a irse para que no lo mataran. Y entonces ellos fueron yendo de un lado a otro, de una ciudad a otra, viviendo para que no lo mataran. Y ahí entonces empieza a expandirse el evangelio. O sea que de una desgracia, de una persecución, es que nace asimismo nuestra iglesia, en cuanto que también Pentecostés y todo eso, pero fueron las personas que salieron corriendo para vivir en otros lados, para que no lo mataran, que empezaron entonces a reunirse y a hacer comunidades, y llegamos a todas partes del mundo, hasta Roma primero. Entonces, ¿cómo surge esto de la escritura de los primeros escritos del Nuevo Testamento? Bueno, Pablo era un misionero itinerante. Itinerante significa que iba de un lado a otro, caminando por donde quiera, predicando la palabra de Dios. Iba a una comunidad y se quedaba ahí por un mes, a veces un año, 2 años, hasta 3 años, haciendo la comunidad. Cuando Pablo entonces pues formaba la comunidad, las misas, que predicaba a Jesucristo, que trabajaba, que estaba con ellos, cuando la comunidad estaba madura, se iba a otra comunidad. Entonces, por ejemplo, ya cuando ya estaba en otra comunidad y había un problema en la que él dejó, empezaron entonces a escribirle: Pablo, mira que hay este problema, y Pablo empezó a escribir pues sus cartas. Entonces, lo primero que se escribió del Nuevo Testamento fue la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. O sea, ¿qué quiere decir tesalonicense? La comunidad, el pueblo se llamaba Tesalónica, y los habitantes de esa ciudad eran tesalonicenses. Entonces, cuando Pablo estaba en otro lado, Pablo, mira esto, entonces Pablo le escribe esa carta. Entonces, lo primero que se escribió fue esto, no fueron los evangelios. Entonces, después cada comunidad con un apóstol, para que no se perdiera la memoria de Jesucristo, pues empezaron, a escribir la historia de Jesucristo, de lo que se recordaban. Y así es que se conforma y nace el Nuevo Testamento. Pero miren algo interesante también con esto, de la conformación de la palabra de Dios. Las comunidades católicas, cristianas, pues caminaron, les voy a decir ahora aquí, a leer el dato, unos 393 años sin Biblia, así mismo sin la Biblia. ¿Por qué? Porque en el año 393 fue el Concilio de Hipona donde se estableció el canon de los libros inspirados. ¿Qué significa esto? Que 393 años después de la muerte de Jesucristo es donde donde la iglesia dice: estos son los libros que son inspirados por Dios. Lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento ya fueron unos 393 años. Lo que significa es que la iglesia caminó todos esos años sin la Biblia en físico, pero sí en la tradición, con T, que quiere decir la explicación de la palabra de Dios. Entonces, cuando a la muerte de Jesucristo, habían, 2 cosas. Algunos escritos por ahí que empezaron a escribir ya después del año 50. Oigan bien, no fue de una vez, fue después, casi 50 años después de la muerte de Jesucristo, que empiezan a escribirse la primera carta a los tesalonicenses, y después entonces empezaron los otros evangelios, las cartas y todo eso. O sea, algo realmente, interesante. Pero la predicación que se hacía, la explicación de la palabra de Dios que hacía, por ejemplo, Pedro, Pablo, esa explicación, solamente se escribió una parte así en la Biblia, y la otra está en lo que llamamos la tradición de la iglesia, queridos hermanos. O sea que Biblia y tradición quiere decir las explicaciones que daban los apóstoles, incluso antes de ponerse a escribir. Eso está recogido en el depósito de la fe de nuestra iglesia. Miren qué interesante. Por eso es que la Biblia no la podemos ver sola, sino que tiene que ser precisamente con la iglesia que le explica. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice: si se escribieran todos los hechos que hizo Jesús, no cabrían en todos los libros del mundo. Por lo tanto, esa parte de la palabra de Dios, escuchen bien que esto es esencial para usted poder entender la Biblia, lo que le estoy diciendo ahora. Hay una parte que era la predicación que hacían los apóstoles, las enseñanzas. Incluso hay escritos tan antiguos como muchos libros de la Biblia, por ejemplo la Didaché, que era un documento
que era el Catecismo de los Apóstoles, por ejemplo, otro documento, el Pastor de Hermas, que no pasaron a la Biblia, eran documentos. Ustedes si quieren ahora, después de la clase, googleen, o sea, pónganlo en Google, Pastor de Hermas o Didache, que era el Catecismo de los Apóstoles. Entonces, esos libros también, todo eso es parte de la tradición de la iglesia. O sea, que toda esa predicación, todas esas cosas que tenemos ahí, no, digamos, no se pusieron por escrito, solamente se escribió una parte del Nuevo Testamento que era lo importante ¿para qué? Era importante para que nosotros creyéramos. Entonces, así mismo. Entonces, esta parte que no se escribió en la Biblia es lo que conserva la iglesia. Por lo tanto, tradición y Biblia son, digamos, hermanos, van ahí, la explicación que tiene la iglesia, porque todas esas predicaciones, todas esas documentos, todos esos primeros padres de la iglesia que escribieron ahí, que San Ignacio de Antioquía, que los primeros padres así, los padres tenemos apostólicos, los padres después de los mártires, todo eso conforma parte, digamos, de la predicación directa y después esta parte, lo de la Biblia, fue que se puso de verdad por escrito y se compiló después que estaba todo caminando en la iglesia. O sea que es bien interesante lo que le estoy diciendo para que ustedes entiendan la conformación, cómo vino la Biblia. Entonces después en el concilio de Hipona se reunieron, pues nuestra iglesia, uno de los primeros concilios de nuestra iglesia, se reunió y ¿qué hizo? Dijo, este libro sí y este libro no. Porque también había muchas porquerías de libros por ahí, que todavía las hay, que eso es lo que la gente llama los evangelios apócrifos, cosas que no tenían ningún sentido, cosas, por ejemplo, que decían de Jesucristo, que hacía palomitas de barro y las soplaba y que volaban y que Jesucristo mató a uno que no quería, cosas sin sentido, pero que sirven, digamos, tienen un valor histórico, pero no un valor de fe. Entonces la iglesia, nuestra iglesia católica, fue la que se sentó y decidió, miren, este libro fue escrito por eso, hizo su investigación en aquel tiempo, y de ahí vinieron los protestantes y la agarraron mansita. Ahí sí es bueno de una vez. Y empezaron de una vez que esto es así, que esto es así, pero nuestra Biblia es la Biblia católica, la que tiene 73 libros, la que está ahí de verdad, esos son nuestros orígenes. Ellos dicen que son de la iglesia directa de Jesucristo. Muy bien, todo el mundo de Jesucristo, porque no importa la hora que usted entre. Pero nacieron en el siglo pasado. Muchos tienen ni 100 años, otros tienen 200, otros tienen 500. Pero nosotros tenemos la continuidad de esta palabra. Entonces, ese depósito de la fe, todas esas predicaciones, todo eso, pues es lo que conforma lo que llamamos la tradición. Entonces, el magisterio de la iglesia, la Biblia y la tradición es lo que uno no puede nunca separar para poder entender el mensaje. Porque entonces, vuelvo y repito, el que se salió de ahí son ciegos que guían a otros ciegos. El que se salió de ahí lo que está haciendo nada más es que interpretación subjetiva, lo que usted cree, lo que usted piensa. Entonces no podemos dejarnos llevar de eso y seguir para adelante estudiando. Entonces hasta ahora hemos visto, como hemos dicho, la inspiración y cómo se formó la palabra, cómo se fue conformando, cómo se fue haciendo y cómo fue llegando hasta nosotros y cómo fue esa palabra inspirada de verdad por Dios. Por eso es que nosotros, les repito, tenemos que investigar. Ya les he dicho 2 documentos que son parte, digamos, de la tradición de la iglesia, pero hay miles y miles que de ahí es que vienen, se sacan las cosas. ¿Por qué? El Pastor de Hermas y la Didache. Así mismo, póngale Didache. Así se escribe, y son documentos que usted lo puede leer, que eso lo utilizaban los apóstoles. Por ejemplo, la Didache, del griego didáscalo, yo también sé mi parte de griego, para que se lo sepan, significa enseñanza. Entonces la enseñanza es como el catecismo que utilizaban, uno de los primeros catecismos que se utilizó en tiempos apostólicos para enseñar. Asimismo como nosotros tenemos nuestro catecismo que saca de la palabra de Dios, pues estos, por ejemplo, la Didache fue escrita primero que muchos de los libros del Nuevo Testamento, y eso es parte de la tradición de la iglesia. O sea que tenemos nosotros acá una inmensa cantera, una inmensa fuente de agua inagotable para uno poder, digamos, a sí mismo nutrirse de ese amor de Dios. Por eso, nosotros tenemos de verdad
que seguir, digamos, estudiando, buscando la manera para uno poder saber que esa inspiración de Dios que hemos dicho, pues fue a lo largo de toda la historia, y saber también defender nuestra fe y saber también estar orgulloso. Entonces, inspiración, movimiento de la Biblia a lo largo de la historia, pero también, sobre todo, Biblia, tradición y la enseñanza de la fe conforman el depósito de la fe para echar hacia adelante nuestra vida. Seguimos más adelante con nuestra formación. Bendiciones.